A ver, imagínate esto por un segundo. Haz de cuenta que estás parada justo en el centro de una arena enorme. Ajá. Estás completamente sola, llevas puesto un traje de seda lleno de lentejuelas que pesa muchísimo, pero que a nivel práctico, o sea, no te protege de absolutamente nada. De nada, claro. Y de frente tienes a un animal que es, media tonelada de puro músculo e instinto que viene directo a ti a toda velocidad. Y tu única defensa, tu gran estrategia para sobrevivir es literal quedarte completamente quieta. Es que, es una imagen que va en contra de cualquier instinto humano de supervivencia. Totalmente. Es la antítesis de lo que buscamos en la modernidad, ¿no? Hoy en día, si piensas en los deportes extremos, la meta siempre es blindar al ser humano con tecnología. Claro, ponerte casco, arneses. Exacto. Crear una burbuja de seguridad. Pero aquí, el riesgo absoluto y la falta total de protección son, digamos, el núcleo del evento. Es exponerse voluntariamente a la fatalidad. Es romper esa burbuja por completo. Y bueno, de eso se trata precisamente esta inmersión que vamos a hacer hoy. Así es. Hoy vamos a desmenuzar las notas de un video del canal de YouTube, Biografías y Anécdotas, que hace un desglose súper detallado sobre las figuras históricas más grandes de la tauromaquia en España. Un material fascinante, por cierto. Buenísimo. Pero a ver, antes de dar un solo paso, hay que dejar las reglas del juego clarísimas para quienes nos escuchan, porque es un tema complejo. Sí, es una pausa completamente necesaria. Así es. Sabemos perfectamente que la tauromaquia genera posturas radicalmente encontradas, y con justa razón. Pero nuestra misión en este análisis detallado no es debatir la moralidad de la práctica. Claro, cero debates de ese tipo. Exacto, ni tomar partido y muchísimo menos respaldarla o promoverla. Nuestro enfoque es 100% neutral. O sea, vamos a analizar esto como un estudio crudo del carácter humano. Y eso es lo interesante. Vamos a explorar cómo individuos que literal nacieron en la pobreza más aplastante que te puedas imaginar, terminaron convertidos en mitos vivientes. Es que, si logramos separar un momento la controversia del fenómeno sociológico en sí, lo que nos queda es un espejo brutal de la sociedad. Ajá. O sea, estas historias que vemos en el video nos revelan cómo toda una cultura proyecta sus traumas, su hambre, su necesidad de grandeza y, sus miedos más profundos en figuras de carne y hueso. Figuras a las que les exigen la perfección. Exacto. La perfección a cambio de que se juegue en la vida. Ok, vamos a desempacar esto, porque para entender el nivel de locura y la presión mediática que rodea a este fenómeno, tenemos que viajar al momento exacto en que se inventó el mito del héroe moderno en esta disciplina. Y es un momento clave. Y resulta que este molde no lo creó una sola persona, sino que nació de una rivalidad tremenda a principios del siglo XX, la famosísima Edad de Oro, que estuvo protagonizada por dos polos opuestos. Juan Belmonte y Joselito el Gallo. Esos meros. Y a ver, cuéntanos un poco de esto porque yo me quedé impactada. Pues mira, empecemos con Belmonte. Imagínate el contexto. Nace en 1892 en Sevilla. Es un chico que crece en una miseria absoluta. Pobreza extrema. Sí, o sea, no tuvo formación en escuelas formales. Él aprendió a la noche. Haz de cuenta, saltando bardas escondidas en fincas ajenas, iluminado nada más por la luna. ¡Wow! Pero lo que realmente define a Belmonte, y esto es lo más loco, es su físico. Ajá, que no era el típico atleta, ¿no? Para nada. Era bajito, tenía piernas débiles. Físicamente pues no daba el ancho para ser un tipo ágil, no podía estar saltando por la arena. Y justo ahí es donde entra el genio. Al no poder correr ni esquivar como los demás, el tipo dice bueno, pues entonces no me muevo. Exactamente. Cambió por completo la geometría y la física de lo que pasaba ahí adentro. O sea, en lugar de esquivar el peligro, obligó al peligro a pasar a milímetros de él. Es que alteró el paradigma por completo. Hasta ese momento la regla no escrita era te quitas tú o te quita el toro. Lógico. Pero Belmonte instauró la inmovilidad. Y claro, la consecuencia física de esa innovación fue devastadora. Su cuerpo literal se convirtió en un mapa de cicatrices. Me imagino. Pero, y lo fascinante aquí es cómo funcionó la psicología humana de la época. Esas mismas heridas se volvieron su moneda de cambio. Le dieron, un aura de mártir. Como un héroe trágico, ¿no? Totalmente. Además, no era el clásico bravucón.
Era un tipo súper introspectivo, medio melancólico, que pasaba su tiempo rodeado de intelectuales. Un personaje súper complejo. Y bueno, luego tienes a la antítesis perfecta en la otra esquina, que es Joselito el Gallo. El gran rival. Sí. Mientras Belmonte era este caos melancólico, Joselito era el dominio absoluto. O sea, el tipo no solo tenía valor, sino que entendía la industria completita. Sabía cómo operaba todo. Sabía de crianzas, de las estructuras de la plaza, del negocio en sí. Controlaba el espectáculo de inicio a fin. Era el técnico perfecto, el estratega. Y la afición española de esa época, literal, se dividió en dos bandos irreconciliables. ¿Eras de Joselito o eras de Belmonte? A ver, si lo pasamos al mundo del cine, porque me encanta hacer esta analogía, es como si Joselito fuera un Stanley Kubrick. Ok, a ver. Sí, un director prodigioso, obsesionado con el control, que diseña cada milímetro de la escena para que sea impecable. Me gusta. Y del otro lado tienes a Belmonte, que es el actor del método. Este tipo torturado, vanguardista, que rompe el guión y pone a todos a sudar frío solo con quedarse quieto. Es una analogía perfecta. Pero la historia de Joselito tiene un quiebre súper oscuro. Según la fuente, tras la muerte de su madre, él entra en una depresión profundísima. Se aísla y poco después, en 1920, muere en la arena de Talavera de la Reina por una cornada del toro bailador, a los 25 años. 25 años, o sea, imagínate. Un niño casi. Es una edad en la que apenas estás descubriendo quién eres realmente. Y el impacto nacional de esa muerte es incalculable, porque de verdad paralizó un país entero. Y fíjate que eso me hace pensar muchísimo. Sabemos que Belmonte sobrevivió a esa época. Sí, claro. Se retiró, se fue al campo y vivió muchísimos años más. Falleció ya en 1962, pero dicen que arrastraba una melancolía y depresión severas, casi como un síndrome del sobreviviente. Sí, una carga muy pesada. Te pregunto, ¿acaso la muerte tan abrupta y prematura de Joselito fue lo que terminó por sellar esa edad de oro? O sea, al morir a los 25, como que se aseguró de nunca envejecer en la mente del público, ¿no? Definitivamente. Esa tragedia selló los dos grandes arquetipos del héroe en esta cultura. A ver, ¿cómo? Hito. Ajá. Y por el otro, tienes a Belmonte, el guerrero que sobrevive, pero que tiene que cargar con el peso asfixiante de su propio mito por décadas. Se convierte casi en un fantasma de su propia época dorada. ¡Wow! Dos formas de tragedia súper distintas. Y siento que esta tensión entre lidiar con la solemnidad de la muerte y la necesidad de dar un espectáculo dictó todo lo que vino después. 100%. Porque si avanzamos en el tiempo, vemos cómo la figura del ídolo se convierte en un termómetro exacto del estado psicológico del país. Es súper revelador. Y esto se ve clarísimo, pero clarísimo, cuando contrastamos los años 40 con los años 60. O sea, el choque brutal entre Manolete y el cordobés. Es un salto que ilustra perfectamente cómo la sociedad dicta el tipo de ídolos que necesita consumir en cada momento. Exacto. Empecemos con Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, mejor conocido como Manolete. Él nace en Córdoba en el 17, su padre muere cuando él era niño, y toma relevancia máxima en los años 40, justo en la posguerra. Una época durísima. Durísima. España es un país destruido con racionamiento de comida, en un duelo colectivo tremendo. Y aparece este hombre, altísimo, extremadamente delgado, con un rostro adusto que casi nunca sonreía. Parecía un monje. Un tipo que además vivía pegadísimo a su madre, Doña Angustias. O sea, era el rigor personificado. Exacto. Su forma de actuar en la plaza era estoica, casi como si estuviera oficiando una misa solemne, con un rigor casi religioso. Y fíjate, tuvo este romance polémico con la actriz Lupe Sino, pero él seguía proyectando esa imagen rígida. Sí, y esto es vital. La gente que iba a verlo estaba pasando hambre y miseria. Necesitaban a alguien que mirara a la muerte a los ojos con la misma seriedad y dignidad con la que ellos enfrentaban su supervivencia diaria. Claro, alguien que los representara en su dolor. Manolete fue el sacrificio perfecto para esa época de luto, hasta que trágicamente perdió la vida en Linares en 1947 frente al toro islero. Tenía solo 30 años. O sea, Manolete suena como un personaje de Shakespeare, ¿no? Denso, solemne y trágico. Totalmente. Pero de repente damos el salto a los años 60. El país empieza a recuperarse económicamente, llega la televisión, la publicidad,
la gente pues ya está harta de llorar y de la solemnidad. Quieren otra cosa. Y de la nada aparece este tornado llamado Manuel Benítez Pérez, el cordobés, nacido en el 36 en Palma del Río. Un tipo que creció en extrema pobreza, sin ir a la escuela, que literal aprendió brincando tapias clandestinamente. El contraste es absoluto ahí. El cordobés rompe cada una de las reglas estéticas y de compostura que Manolete había dejado. Era caótico, era un espectáculo puro. Y súper heterodoxo. Inventa cosas que a los puristas los volvían locos, como el famosísimo salto de la rana. Uy, sí, un escándalo en esa época. O sea, para quienes no conocen el término, imagínense al tipo tirando todo el protocolo, poniéndose de rodillas a centímetros del animal y dando brincos literales como una rana. Cero técnica clásica, pero 100% adrenalina y carisma. Y funcionaba. Vaya que sí. El tipo generó más dinero que nadie, salía en películas, era un ícono de la tele. Hasta su vida privada era una locura mediática, que terminó décadas después, en 2016, con pruebas de ADN confirmando la paternidad de Manuel Díaz. Es que él representaba exactamente la fantasía de esa nueva década. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, que el mismo público idolatró al luto andante de Manolete y luego idolatró a El Cordobés, que honestamente operaba como el Elvis Presley de los 60s. ¿Cómo conviven dos energías tan radicalmente distintas? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es que la sociedad dicta el ídolo. El público no busca técnica nada más, busca catarsis. Ajá. En los 40, querían consuelo y dignidad en el sufrimiento con Manolete. En los 60, la clase trabajadora quería movilidad social, querían dinero, querían éxito. Claro, querían salir del hoyo. Ver a El Cordobés triunfar, sin alcurnia, sin esa técnica refinada, con pura rebeldía, le decía a la gente común, si este chico que no fue a la escuela puede hacerse millonario, tú también puedes. Canalizó la ambición de toda una generación. ¡Wow! Era el sueño del ascenso social televisado, tal cual. Así es. Y hablando de la televisión y el espectáculo, aquí es donde ocurre una mutación importantísima. Porque la fama de estos tipos ya no se quedó en la arena. Empezaron a cruzar fronteras, colándose en la literatura y en el jet set de Hollywood. Esa es otra etapa loquísima. Sí, entran tres figuras clave que cruzaron esa línea. Luis Miguel Dominguín, Antonio Ordóñez y Paquirri. Claro, aquí entramos de lleno a la época de la validación internacional y el glamour puro. Empecemos con Dominguín, nacido en el 26. Un torero de dinastía, súper competitivo, que se autoproclamó el número 1 en el 49. Se la creía en serio. Y con razón. Pero más allá de su técnica, era el torero del jet set. Imagínate, tuvo romances muy sonados con estrellas mundiales como Rita Hayworth, Lauren Bacall y María Félix. Puro peso pesado. Y luego se casó con la actriz Lucía Bosé, de quien luego se divorció. Él representó el glamour internacional del franquismo. Falleció por un derrame cerebral ya en el 96, pero fue un ícono. Y luego, del lado de la altísima cultura, tienes a Antonio Ordóñez, nacido en el 32. El maestro clásico. Sí, un tipo clásico, pero que mantuvo un círculo cultural increíble. Heredó de su padre, el Niño de la Palma, una amistad profunda y vitalicia con Ernest Hemingway. Nada más y nada menos. Y no solo eso, Orson Welles era tal admirador suyo que, fíjate, las cenizas del cineasta reposan en la finca de Ordóñez. Estamos hablando de niveles de influencia globales. Eran las super celebridades originales. 100%. Y fíjate, esto plantea una pregunta importante. A ver. Porque por un lado tienes a este círculo intelectual, Hemingway-Wells, que validaba esta práctica como un arte súper elevado, como una tragedia filosófica en tiempo real. Ajá. Pero luego la maquinaria mediática empezó a mutar y pasó de esa admiración literaria a un consumo voraz en la prensa sensacionalista, como si fuera una telenovela. Y el ejemplo más crudo de ese extremo es Francisco Rivera Pérez, famosísimo como Paquirri. Nacido en el 48, de origen súper humilde, vinculado al mar. Un torero súper regular y valiente. Muy popular en los 70s y 80s. Pero su vida profesional fue literalmente devorada por la prensa del corazón. O sea, primero se casó con Carmen Ordóñez, que es la hija de Antonio Ordóñez. Sí, realiza de la tauromaquia. Y después con la cantante Isabel Pantoja. Esa boda en el 83
Fue el evento social del año, vendido en todas las revistas. Todo en la exposición constante. Todo. Y aquí te planteo un contrapunto duro, que quiero ver qué opinas. Cuando un hombre llega a ese nivel de sobreexposición, que lo consumes en las portadas de chismes cada semana, ¿acaso eso no diluye la percepción de su arte? ¿En qué sentido? O sea, ¿no hace que el público olvide el riesgo mortal real hasta que ocurre una tragedia que los despierta? La verdad es que sí. Y de nuevo, esto plantea una pregunta importante sobre la banalización. Cuando la prensa sensacionalista te vende a la figura por sus escándalos, el público olvida que hay sangre y peligro real detrás. Se vuelve un personaje de plástico. Exacto. Por eso la muerte de Paquirri fue un golpe de realidad tan brutal. En 1984, a sus 36 años, el toro avispado lo cornea fatalmente en Pozoblanco. Fue un shock tremendo. Indescriptible. Le recordó a la sociedad entera la crudeza y la mortalidad que había detrás de todo ese glamour de las portadas de revistas. Rompió la ilusión por completo. Y bueno, tras esa explosión de exposición pública y la tragedia, la industria tuvo que reinventarse. Las figuras más recientes tuvieron que encontrar formas completamente distintas de construir su leyenda para sobrevivir psicológicamente. Tuvieron que adaptarse a una nueva era. Exacto. Ya fuera a través de una técnica inagotable o, increíblemente, del silencio absoluto. Y aquí entran tres figuras de la era moderna: Curro Romero, Enrique Ponce y José Tomás. Tres mentes operando de formas radicalmente distintas. Empecemos con Curro Romero, el famoso faraón de camas, nacido en el 33 y que hoy tiene 91 años. Una leyenda viva. Totalmente. Él era el torero de los extremos. Su estrategia era la imprevisibilidad. Podía tener jornadas grises donde no pasaba nada y de repente tardes milagrosas con una intuición estética increíble, lo que llaman tener duende. Ah, el famoso duende. O sea, esa inspiración mágica que no puedes forzar, pero que cuando aparece te vuela la cabeza. Exacto, es incalculable. Pero luego tienes el otro extremo de la balanza con Enrique Ponce, nacido en el 71. Ponce es el maratonista ultra confiable, o sea, dominante por más de 30 años, en los 90s y los 2000. Una consistencia absurda. Sí, construcción paciente, inteligencia pura, capaz de dominar a los toros más complicados. Pero mantener ese nivel de discreción y perfección debe desgastar muchísimo. Psicológicamente debe ser agotador. Y lo vimos, porque según la fuente, esa imagen inquebrantable se fracturó públicamente en 2020, cuando se divorció de Paloma Cuevas y empezó una relación muy mediática con la joven Ana Soria. Como si finalmente la olla de presión hubiera estallado. Tal cual. Y finalmente llegamos a quien para mí tiene la estrategia más fascinante de todas, José Tomás, nacido en el 75. Y aquí es donde se pone realmente interesante en nuestra época actual. Es que José Tomás es un caso de estudio. Él es el torero de culto por excelencia. Fíjate en la época que vivimos, ¿no? La era de la sobreinformación, de las redes sociales donde todos quieren mostrar todo. Y la estrategia de este hombre es desaparecer. Su mística radica en el silencio. Exacto. Apenas si concede entrevistas, evita la vida pública por completo. Y su estilo, además, es de una inmovilidad extrema, de un ajuste milimétrico que roza lo temerario. Es famosísima esa dramática cornada que sufrió en 2010 en Aguascalientes. Estuvo a nada de morir. A nada. Y es que el valor de su silencio se ha vuelto su mayor arma magnética. Es que al no darle nada a la prensa, al no estar en Instagram ni en las revistas, se vuelve el mito más grande. Ponce es el que nunca falla, Curro es el relámpago impredecible, pero José Tomás obliga a la gente a proyectar sus fantasías en ese vacío. Cada aparición suya es un evento único y la gente paga fortunas por ir. Porque en la sociedad moderna, el misterio se ha vuelto el bien más escaso. Es la economía de la escasez aplicada al heroísmo trágico.
Wow, de verdad ha sido un viaje increíble. Para hacer una síntesis rapidísima para quienes nos escuchan, arrancamos con jóvenes saltando tapias en la oscuridad para escapar del hambre, pasamos por musas de Hollywood, escritores ganadores del Nobel y con los pop llenando revistas de chismes, hasta llegar a figuras enigmáticas que dominan desde el silencio absoluto. Y todo sacado de las notas de un solo análisis en video. Exacto. Y a ver, ¿por qué le debe importar esto a nuestra audiencia, les guste o no el tema central? Esa es la pregunta clave. Porque independientemente de la disciplina, las historias que documentamos hoy son una clase maestra sobre la construcción de mitos. Nos muestran el peso asfixiante de las expectativas públicas y cómo la sociedad entera proyecta sus miedos y deseos de triunfo en figuras que están dispuestas a arriesgarlo absolutamente todo. Es un reflejo de nosotros mismos, y creo que esto nos deja con un pensamiento final, algo muy provocador para que quienes nos escuchan se lo lleven a casa y lo reflexionen. Te escucho. Hemos visto que cada época en España exigió un tipo de héroe trágico diferente, alguien dispuesto a enfrentar la muerte cara a cara de forma pública. Pero en nuestra sociedad actual, donde la realidad del riesgo físico extremo y la fatalidad está cada vez más oculta o directamente virtualizada a través de pantallas, la pregunta es, ¿quiénes son los individuos en los que hoy depositamos esa necesidad humana tan profunda de ver a alguien caminar por el filo de la navaja? ¡Qué fuerte! ¿Dónde buscamos ese riesgo real hoy en día? Está para pensarlo muchísimo. Bueno, gracias por habernos acompañado en esta inmersión profunda. Nos encontramos en la próxima exploración.